estuvimos pensando en el tema de cómo el imperio norteamericano trató de que nosotros seamos súbditos de ese imperio, ¿no? Aquí está, yo ya lo leí, te felicito, me gustó mucho, ¿no? Sí. Me parece muy interesante, sí, con el título Reflexión. Reflexión, pero no lo voy a leer entero porque es un poco largo. Bueno, creo que te Es parezca, como si mi tu amigo texto. Martin Muller, que tenía un amigo que era tartamudo. Y entonces iba a tener un hijo, el tartamudo. Y le dijo, ¿y cómo lo vas a llamar? Es un poco largo, sí. Sí. Y bueno, me parecía un poco largo. Sí, Entonces voy a leer el final de este texto. Que no es un resumen porque habla de lo que nos trataron de hacer y cómo de alguna manera lo lograron. Si decís la palabra imperio, la explicación es siempre la misma. Lo que cambia es el tiempo y la tecnología y los dominados. En este caso somos nosotros. Es lo que decía Lenin, la frase de Lenin que yo amo, que decía que el comunismo es el marxismo más la bombita eléctrica. De alguna manera es lo que pasó con el rey Arturo también. La saga del rey Arturo viene de la Biblia, porque el modelo del rey Arturo es el rey David. Y sería, el rey Arturo es el rey David más el cristianismo, que no es lo mismo que el Nuevo Testamento, es otro concepto diferente. En este caso, con los argentinos, algunos parámetros no fueron tomados en cuenta. Y todo esto termina en errores que conducen a fatalidades, guerras, muertes, obstinaciones. Por ejemplo, el proceso, ¿no? La incomprensión de los súbditos. O sea que los dominadores, los norteamericanos, no comprendieron a quienes iban a dominar y es muy difícil dominar con prepotencia y no con comprensión. Lo intentaron primero con la política del buen vecino, pero una vez que Kennedy murió, se terminó la política del buen vecino. Y cerraron el baño público del Ditela porque no entendieron que la idea era dejar que hablen. Que se manifieste, sí. Subestimar la autoestima, minimizar la respuesta, medir a los dominados con la vara de los dominadores. Ellos creían que nosotros queríamos lo mismo que ellos. Pero nosotros no somos los piratas, nosotros venimos del imperio que fue víctima de esos piratas, porque los piratas robaban los barcos con el oro y con la plata que venía de acá. Lo que quise decir. Claro, sí. eso. Acá pasaron cosas que no fueron tomadas en cuenta, cosas que nos cambiaron la cabeza. Por ejemplo, el peronismo. Para siempre. Claro, no es lo mismo, no es lo mismo lo que va a salir de la cuarentena que lo que entró en la cuarentena. Son diferentes. La prepotencia, la prohibición no basta para imponer
silenciar un grito. Es un grito, no impide el eco. O sea, vos podés silenciar un grito, pero el eco sigue. La cultura va por dentro. Es ineficaz prohibir el discurso porque lo lleva a su mutación. Se aviva la resistencia, lo que no mata fortalece. Se crea un idioma lleno de códigos nuestros. O sea, ese idioma que va mutando, que los jóvenes tienen códigos para hablar para que los viejos no entiendan. Sí, lo tuvimos nosotros también. Todos, o sea, es lo normal. Códigos intraducibles, incomprensibles por los de afuera, que nos salva. Es más fácil ir al verde, ¿no? Claro, nos reconocemos, estemos donde estemos y de la clase que seamos. Podemos comprar algunos buzones, discursos, espejismos y luego descubrimos que las palabras chingan. ¿Te acordás que las polleras chingaban de las mujeres? La autenticidad solo hay que saber reconocerlo. Hay contraseñas, maneras nuestras, apropiaciones que vuelven argentinas cualquier imitación. Modelo. Tenemos gimnasia para eludir, para hacer. Es lo que pasó. Acá vino el pop art y nosotros lo transformamos en porteño. Todo el pop art que vino de afuera no es una imitación. Es nuestro. Y porque el baño público no existió en el pop art norteamericano porque es nuestro. Tu baño público. Estabas muy inspirado, ¿eh? ¿Qué? Con tu texto, estabas inspirado, digo. Está bien recordar toda esa Es la cosa. gimnasia para eludir, para hacer. Acá cualquier taxista es experto en psicoanálisis, Cosa que es verdad, ¿eh? en interpretación. Aprendimos a detectar qué es paja y qué es trigo. Y así sucesivamente. Ese es lo que yo quería decir. Quizás ahora con estas explicaciones del medio se entiende más que el texto original. Pero era eso lo que yo quería decir. Bueno, me alegro, está muy bueno. Y como dice Lelutier, es lo que queríamos demostrar.